Hay una fuerza silenciosa que fluye bajo nuestros pies, oculta en la profundidad de la tierra y del tiempo. No tiene rostro, ni voz, ni bandera, y sin embargo, ha decidido el curso de guerras, ha tumbado imperios, ha coronado dictadores y ha incendiado revoluciones. Se llama petróleo. Oro negro. Energía destilada del pasado. Una sustancia fósil que no solo alimenta motores y fábricas, sino también ambiciones humanas, ideologías, estrategias y traiciones. Cuando el ser humano aprendió a quemar petróleo, no solo descubrió una fuente energética. Lo que encendió fue algo más oscuro, la maquinaria misma del poder. Porque el petróleo no solo calienta hogares o impulsa vehículos. El petróleo otorga control. Da voz a naciones que antes eran silencio. Les permite dictar precios, marcar rutas, exigir alianzas. Con él, un país sin ejército puede doblar la rodilla de una superpotencia. Con él, un líder sin escrúpulos puede mantenerse en el trono a fuerza de contratos millonarios. Con él, un desierto puede transformarse en un imperio financiero global. Todo comenzó como un accidente de la evolución. Restos de plantas, animales y microorganismos quedaron atrapados bajo capas de tierra durante millones de años. Bajo una presión inimaginable, se convirtieron en un líquido oscuro, denso, inflamable. Una especie de memoria fósil. Y como toda memoria, puede ser usada para iluminar, o para arder. A finales del siglo XIX, el petróleo pasó de curiosidad científica a instrumento de transformación industrial. Y cuando los ejércitos comprendieron que un tanque necesitaba petróleo más que balas, que un avión sin combustible era un pájaro herido, que la logística bélica dependía del oro negro, ya no hubo vuelta atrás. Las guerras del siglo XX no se ganaron solo con armas, sino con acceso al petróleo. Alemania lo entendió tarde. Estados Unidos lo supo desde el principio. Y el Medio Oriente se convirtió en el corazón palpitante del mundo moderno. Una región que antes era vista como inhóspita y remota, ahora se convertía en el altar donde se ofrecían sacrificios por el control del crudo. Pero el petróleo no es solo una historia de economía o geografía. Es también una historia de psicología colectiva. El ser humano moderno vive rodeado de petróleo sin saberlo, en el plástico que toca, en la comida que consume, en la ropa que viste, en el medicamento que toma, en el asfalto que pisa. El petróleo es una presencia invisible que lo moldea todo, incluso su identidad como sociedad. Dependemos de él como un adicto depende de su dosis. Lo negamos, lo evitamos, lo sustituimos, pero seguimos regresando. Y como todo vínculo tóxico, su ruptura es violenta y llena de consecuencias. Lo paradójico es que cuanto más se habla de energías limpias, más se aferra el mundo al petróleo. Cuanto más se invierte en sostenibilidad, más se disparan los contratos petroleros en las sombras. Porque no se trata solo de energía, sino de poder. Quien domina el petróleo, domina el mundo. Esa parece ser la lógica que guía aún hoy las grandes decisiones geopolíticas. El petróleo no solo compra armas, compra voluntades, votos, discursos, silencios. Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿qué es más contaminante, el petróleo, o lo que hacemos con él? No hay una respuesta clara. Solo una certeza amarga: el petróleo nos ha dado lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Ha sido faro y sombra, puente y grieta. Ha conectado continentes, pero también ha separado pueblos. Ha hecho avanzar la ciencia, pero también ha justificado genocidios. Desde las arenas de Irak hasta los pozos de Texas. Desde las plataformas en el Mar del Norte hasta las refinerías del Caribe. El petróleo no duerme. Es una serpiente que recorre el subsuelo del mundo, susurrando en los oídos de los poderosos, alimentando guerras invisibles, sosteniendo imperios cuya fragilidad se mide en barriles. Y mientras los países se sientan en mesas diplomáticas a discutir tratados, mientras los mercados se ajustan ante cada movimiento de la OPEP, mientras los líderes prometen transición energética, en el fondo, todos siguen temblando ante la misma pregunta: ¿quién controlará el petróleo? ¿Cuándo ya no quede petróleo? Las guerras de nuestro tiempo ya no se libran con bayonetas. Se libran en conferencias, en sanciones, en contratos.
Son guerras frías, silenciosas, económicas, pero tan letales como cualquier enfrentamiento armado. Y en el centro de muchas de ellas está el petróleo. No como pretexto, sino como núcleo. Como lo que verdaderamente está en juego. Cada vez que una potencia interviene en una región inestable, cada vez que una revolución es sofocada o alentada desde el extranjero, cada vez que se impone un embargo o se firma un tratado, hay una pregunta que arde bajo la superficie: ¿cómo afecta esto al flujo del petróleo? Durante el siglo XX, los países productores aprendieron una amarga lección. Tener petróleo no siempre significa tener poder. Al principio, las grandes compañías occidentales, Shell, BP, Exxon, Total, explotaron los recursos del sur global con mano firme, dejando apenas migajas a las naciones que dormían sobre el oro negro. Era una colonización disfrazada de modernización. Pero los años 70 marcaron un punto de inflexión. La OPEP, encabezada por países como Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela, decidió que era momento de cambiar las reglas del juego. Lo que siguió fue un terremoto global. El embargo petrolero de 1973 hizo temblar a Estados Unidos y Europa. Por primera vez, los productores demostraban que no eran simplemente proveedores, eran árbitros del destino económico mundial. Aquel gesto, cerrar el grifo, hacer temblar a Occidente sin disparar un solo tiro, fue un acto de emancipación geopolítica. Pero también una advertencia. Desde entonces, las grandes potencias se han obsesionado con asegurar su acceso al petróleo, cueste lo que cueste. La excusa es siempre otra: armas de destrucción masiva, lucha contra el terrorismo, estabilidad regional. Pero en el fondo, la preocupación es siempre la misma: no quedarse sin energía. Porque quedarse sin energía es quedarse sin poder. La guerra de Irak no fue solo una guerra. Fue también una alegoría. El intento de controlar un territorio estratégico bajo la máscara de una cruzada moral. Y aunque el mundo entero lo supo, el mundo entero miró hacia otro lado. Porque nadie quiere que se le corte el suministro. Porque la moral pesa menos que el crudo. Y sin embargo, no es solo el petróleo lo que importa, sino su control. El que extrae, el que refina, el que distribuye, el que fija precios. La cadena es larga, y en cada eslabón se disputa una batalla invisible. Rusia, con sus gasoductos hacia Europa, entendió que podía presionar sin invadir. Venezuela, sentada sobre una de las mayores reservas del mundo, descubrió que el petróleo no garantiza prosperidad si la gestión es torpe o corrupta. Arabia Saudita, aliada incómoda pero imprescindible, juega a dos bandas. Suministra al mundo mientras financia una transformación interna que le permita sobrevivir cuando el petróleo ya no lo sostenga. Y es aquí donde aparece otra paradoja: los países que más dependen del petróleo son los que más temen su desaparición. Por eso, mientras hablan de energías limpias, siguen perforando. Mientras firman tratados ambientales, construyen oleoductos. Es un juego de máscaras, una danza entre el colapso y la supervivencia. Porque nadie quiere quedarse atrás en la transición energética, pero tampoco quiere soltar el poder que da el petróleo. Las grandes potencias, mientras tanto, observan con cálculo. China no tiene grandes reservas, pero invierte en todos los continentes para asegurarse suministros futuros. Estados Unidos, gracias al fracking, ha recuperado parte de su independencia energética, pero eso no le basta. Su mirada sigue fija en Medio Oriente, en África, en el Ártico. Europa, dividida por dentro, intenta emanciparse del gas ruso mientras sueña con un porvenir solar y eólico. Pero en todos los discursos, hay una sombra que no desaparece: ¿y si el petróleo sigue siendo el verdadero corazón del sistema? Porque incluso si desapareciera como fuente de energía, seguiría marcando la historia por décadas. Por las heridas que ha dejado. Por las fronteras que ha alterado. Por los líderes que ha encumbrado y destruido. El petróleo es una sustancia que, al arder, deja cicatrices en la memoria colectiva. Es el combustible del progreso y de la contradicción. Y así seguimos. Con cada barril, con cada dólar, con cada decisión. En un mundo donde la geopolítica es un juego de ajedrez y el petróleo es la reina silenciosa que puede inclinar la partida. Nadie se atreve a prescindir de ella. Todos quieren usarla.
Pocos se atreven a imaginar el día en que ya no esté. Pero ese día llegará. Porque el petróleo no es infinito. Ni lo es la paciencia del planeta. Imagina por un momento el final de la era del petróleo. No un colapso súbito, sino una lenta evaporación. Un mundo donde las reservas se agotan, donde las tensiones geopolíticas ya no giran en torno a campos petroleros, sino a minas de litio, a corredores solares, a rutas marítimas que transportan hidrógeno. El mapa del poder volvería a redibujarse, como siempre ha ocurrido cada vez que una fuente de energía ha sido reemplazada. Pero el petróleo no se irá en silencio. Su legado es demasiado profundo. Las ciudades modernas fueron diseñadas para él. Las guerras del siglo XX no pueden comprenderse sin él. Las fortunas que lo extrajeron, los gobiernos que lo administraron, las dictaduras que lo reprimieron, los pueblos que lo soñaron. El petróleo no fue solo una fuente de energía. Fue un organizador del mundo. Una religión silenciosa que nadie eligió, pero todos siguieron. Y como toda religión, dejó creyentes, fanáticos y herejes. Algunos ven en él la promesa eterna del desarrollo. Otros lo culpan de todos los males contemporáneos, el cambio climático, la desigualdad, la corrupción institucional. Pero el petróleo nunca tuvo moral. Solo tuvo poder. Y el poder, cuando no se distribuye, cuando se concentra, siempre termina por deformar todo lo que toca. Hay, sin embargo, una pregunta que arde bajo las cifras, los tratados, los conflictos. ¿Por qué seguimos tan dependientes de una sustancia que sabemos que destruye? ¿Qué nos impide soltarla, más allá de lo técnico, lo económico o lo político? La respuesta, quizás, está en nuestra propia adicción al control. El petróleo dio a las naciones una sensación de dominio, de autonomía, de seguridad. Fue un lenguaje de poder en un mundo que se sentía inseguro. Y ahora que ese lenguaje se agota, lo que sentimos es vértigo. Porque sin petróleo, también se nos escapa un cierto relato de progreso, de civilización, de superioridad técnica. Perdemos el fuego de los dioses modernos. La transición energética no será, entonces, solo un cambio de tecnología. Será un cambio de paradigma. Será dolorosa, contradictoria, tal vez desigual. Algunos países se reinventarán. Otros quedarán atrapados en la nostalgia del petróleo, como imperios que no supieron ver el amanecer. Y mientras tanto, la lucha por el último barril será feroz. Las nuevas rutas del Ártico, liberadas por el deshielo, prometen recursos inexplorados. África se vuelve un tablero disputado por China, Estados Unidos, Rusia. América Latina, con sus reservas aún codiciadas, se debate entre el extractivismo y la utopía verde. Nada está definido. Todo está en juego. Pero tal vez el aprendizaje más profundo no sea político, ni económico, sino existencial. El petróleo nos obligó a mirar lo peor y lo mejor de nosotros. Nos dio luz, velocidad, conectividad. Pero también nos mostró cómo una obsesión puede devorarlo todo: selvas, glaciares, vidas humanas, incluso la esperanza. Ahora nos queda decidir si queremos seguir adorando un recurso finito como si fuera eterno. O si, por fin, estamos dispuestos a pensar un mundo más allá del oro negro. Un mundo que no se construya sobre pozos, sino sobre equilibrios. No sobre combustiones, sino sobre coexistencias. Porque si algo ha enseñado el petróleo, es que ninguna fuente de energía es neutra. Todas transforman. Todas imponen un ritmo, una ética, un estilo de vida. La pregunta es, ¿seremos capaces de elegir una forma de energía que no solo mueva motores, sino que también encienda conciencias? Esa elección no depende de gobiernos, ni de empresas, ni de tratados. Depende de todos. Porque todos, de una forma u otra, fuimos parte de la era del petróleo. Y ahora, todos seremos responsables de su epílogo.